¿Por qué no colaboras con otros youtubers cubanos? Cobrarle a cubanos por los papeles, que eso es gratis. Eres un niño que no ha tenido que pasar trabajo en la vida porque ya abandonaron a Nicky, ya se olvidaron de Nicky. Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Para las personas que no me conocen, soy un creador de contenido cubano que vive ahora mismo acá en Curitiba. Mi canal trata de travel vlogs y un poquito también de mi vida. Entonces, hoy les voy a estar haciendo un video respondiendo preguntas que ustedes me dejaron en la comunidad de nosotros acá en YouTube, para que así las personas que no me conocen me conozcan mejor, porque a mí me gusta que mi comunidad, mis suscriptores me conozcan y tengamos así esa relación más que suscriptor, creador de contenido, tengamos esa relación como que de amistad, como tipo familia. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta dice: Kevin, esperamos que nos enseñes Brasil poco a poco. ¿Qué viajes tienes previsto? Teniendo en cuenta la disponibilidad económica. O sea, por supuesto, la gente que me conoce sabe que yo llegué aquí y vamos a conocer Brasil completo. Por supuesto, la disponibilidad económica es algo que afecta demasiado, y más que estamos empezando desde cero en este nuevo país. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Yo sí quiero conocer Brasil completo, quiero conocer Río de Janeiro, Sao Paulo, Florianópolis, Gramado, todos los lugares que se pueda los quiero conocer y documentarlo para este canal, por supuesto, ya que eso es lo que me gusta hacer, documentarle y mostrarle lugares y culturas para que ustedes aprendan junto conmigo. Pero obviamente la disponibilidad económica ahora mismo no es la mejor, porque pues estamos empezando desde cero, acabamos de llegar literalmente hace un mes y poquito. Llegamos acá. Entonces yo digo que mientras tanto estamos grabando por acá cerquita para ir creciendo más el canal y así poder tener más presupuesto para ir y grabar otros lugares y mostrárselo a ustedes. Estoy muy orgulloso porque fui como el primer youtuber cubano, el primer hispano en grabar el recorrido en tren de Curitiba a Morrete, que es uno de los más conocidos acá. Entonces, vamos, que ahora mismo no hay mucha disponibilidad económica, pero por supuesto que sí, que en un futuro quiero recorrer todo Brasil y mostrarle cosas a ustedes. Segunda pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre ser gay en Cuba y ser gay en Curitiba? Bueno, supongo que la diferencia es que aquí hay como más libertad, a modo de que tú puedes ser un poquito más tú. No sé cómo decirlo. A ver, lo que pasa es que yo, así como que en la calle, nunca, pues, o sea, no sé, nunca me han atacado ni nada en la calle. No sé qué decirte. En Cuba sí siento que las personas siempre tienen como un prejuicio altísimo sobre esas cosas, pero aquí nunca, no he sentido nada, la verdad. No sé qué decirte. Sí siento que acá es como que más, como que toleran más esas cosas. Sin embargo, muchísimos suscriptores me han comentado en algunos videos que hay muchísimos brasileños que son homofóbicos, pero sinceramente, pues no he visto nada así. Otra cosa, si ven que cuando hablo sale humo de mi boca, es que hace tremendo frío. Ahora mismo hacen 8 grados y está lloviendo y hace tremendo frío, entonces por eso. Dice la otra pregunta: hola Kevin, conocemos a tu mamá, pero nunca hablas de tu papá. Ok, mi mamá yo le he mostrado hace ya en algunos videos, pero nunca he mostrado a mi papá porque imagínate que tú quieres que haga, que contrate un papá. A ver, el tema es que yo cuando era niño, cuando era un bebé, básicamente, mi papá se dejó de mi mamá y mi papá se fue. Entonces, como que mi papá nunca me quiso ver, nunca se quiso encargar de mí y por eso no tengo papá. O sea, yo lo conozco, sé quién es, a veces he hablado con él de otros temas que no tienen nada que ver como relación padre-hijo, pero no es como que nunca se ha encargado de mí, ni se ha preocupado por mí, ni si me enfermo, ni nada, porque yo soy asmático y a mí cuando niño me daban muchas crisis de asma y me llevaban para los hospitales y todas esas cosas y como que nunca se ha preocupado por eso, ni nada. Que de hecho desde que estoy acá en Brasil ni me ha escrito preguntándome que si estoy en la calle o si no estoy en la calle o si estoy comiendo ni estoy comiendo. O sea, básicamente nunca se ha preocupado por mí. Entonces no tiene sentido que yo hable de él porque no tengo ninguna relación con él, la verdad. No siento... No, es que es como no tener papá, o sea, no siento ninguna relación con mi padre, la verdad. Con que sí tengo una buena relación es con su mamá, o sea, mi abuela por parte de padre, que ha sido como que la persona que más me ha apoyado en toda mi vida. O sea, es como que
no tengo papá, pero tengo una abuela que literalmente ha estado para mí siempre. Está en Cuba y está pasando por una situación súper difícil ahora mismo. Y bueno, yo siempre trato de apoyarla, aunque sea estando aquí. Pero el caso es que ella sí siempre ha estado para mí, siempre me ha apoyado muchísimo. Yo iba siempre a su casa y la pasaba súper bien y la quiero mucho. Y aún estando aquí en Brasil nos comunicamos y todo, pero papá, no, o sea, es como que no, yo tengo padre. ¿Realmente piensas en traer a Nikki? Estas son cosas que me preguntan muchísimo porque yo siento que yo tengo una muy buena comunidad acá en YouTube. Yo me siento muy cercano a ustedes, se los juro, se los digo en serio. Yo me sé los nombres de todas las personas que nos apoyan en los comentarios. Yo, la verdad, me preocupo por todos ustedes. Y dentro de esta pequeña comunidad que tenemos ahora mismo, que yo me siento muy bien con ustedes, hay personas demasiado tóxicas. No digo que haya puesto este comentario lo sea, pero sí hay personas muy tóxicas que comentan a cosas tipo, ay, ya abandonaron a Nikki, ya se olvidaron de Nikki. Porque yo en un grupo, en nuestro chat de WhatsApp de mí y de Ariel, yo coloqué que quería adoptar un perrito que había abandonado en un parque. Y no, eso fue peor todavía. Ahí empezaron a decir que sí, ya. Te olvidaste de Nikki, ya no quieres traer a Nikki. Incluso una persona me comentó que me olvidara de Nikki y que adoptara un perrito nuevo porque me iba a salir más barato que traer a Nikki. ¿Qué? Quiero que todos sepan, porque yo sé que muchísimos de ustedes le tienen un gran cariño a Nikki, porque Nikki cuando estábamos en Cuba salía en casi todos los videos, en casi todos los en vivos. Quiero que sepan que Nikki sigue siendo mi prioridad y lo será siempre. Nikki para mí es como mi hija, es como mi compañera de vida. Yo necesito que Nikki esté a mi lado. Si no la ha traído hasta ahora es porque no he tenido el dinero y además que no tuve el dinero, yo quería tener como el apartamento un poquito amueblado para cuando ella venga poder gastar dinero en ella, en plan comprarle las cosas que necesita, llevarla al veterinario, porque recuerden que a Nikki yo la dejé en Cuba enferma, no enferma de que se está muriendo, Dios lo libre, pero con cositas en la piel que acá se le puede atender muchísimo mejor, porque aquí hay tiendas de todo para perros, hay de todo, de todo. Entonces yo quiero traer a Nikki cuando el apartamento esté un poquito más amueblado, que siento que ya es hora de traerla porque ya tenemos cama, tenemos la cocina, tenemos las cosas importantes y siento que es hora de traerla. Y ya me comuniqué con mi mamá para que me dijeran cómo es ese tema. Así que ya en cuanto me entre un dinero, yo se lo voy a enviar a mi mamá para que haga todas las vacunas que Nikki necesita. A ver si puede venir. Que es complicado porque es bastante dinero, muchísimo dinero. Pero quiero que venga antes que acabe este año. La verdad ya quiero tenerla aquí, la extraño muchísimo. Y con respecto a adoptar un perrito, yo siento la necesidad de tener una mascota a mi lado porque me siento mejor emocionalmente. Hay personas que eso no lo entienden y tampoco es mi intención que lo entiendan, me da igual si lo entienden, pero yo me siento mejor teniendo una mascota al lado. Y adoptar un perrito ahora no significa que abandono a Nikki, al contrario, significa que cuando Nikki venga va a tener compañía. A Nikki es una perrita que le encanta tener compañía. Ella en Cuba estaba con el gatito de mi abuela, porque mi abuela, por parte de madre, se estaba quedando en casa de mi mamá. Y ella tiene un gatito y lo llevó y Nikki estaba jugando con el gatito. Mi abuela se tuvo que ir y tuvo que llevarse al gatito y ahora Nikki está sola de nuevo. Nikki es una perrita que le encanta la compañía. Entonces sería genial que cuando nosotros saliéramos a la calle a grabar, Nikki estuviera con otro perrito aquí de compañía. No es como que voy a abandonar a Nikki. Eso nunca va a pasar, gente. Eso nunca va a pasar. ¿Pretendes vivir en Curitiba o piensas irte a otra ciudad o otro país? Bueno, primero te voy a responder lo de irme a otro país. Muchas personas vienen para Brasil, o sea, salen de Cuba viniendo para Brasil para saltar para otro país. Yo no voy a hacer eso. Yo, si vine para acá, para Brasil, es porque quiero vivir acá en Brasil. No sé, porque uno no sabe las cosas que pasan, pero yo no quiero seguir saltando para otro país. Yo quiero vivir acá en Brasil, quiero formarme acá en Brasil, ¿me entiendes? Por supuesto quiero viajar a otros países porque al final mi canal trata de eso, de conocer lugares y por supuesto que en un futuro tendré presupuesto para ir a otros países. Pero yo quiero vivir acá en Brasil, o sea, de vivir, ya yo me quedo acá en Brasil. Yo no voy a cruzar para ningún otro país, a no ser que pase algo muy grande, pero de vivir, yo voy a vivir acá. Ahora, cambiar de ciudad, eso es algo que me he estado replanteando mucho, porque a mí me encanta, esta ciudad me encanta Curitiba, pero yo desde niño yo soñaba con vivir en una ciudad que tuviera el mar allá, o sea, como que los edificios y el mar. Te voy a decir Río de Janeiro, no, Río de Janeiro no, pero tal vez en Florianópolis, en
no sé, cualquier otra ciudad. Tal vez sí en un futuro, cuando yo me sienta más libre económicamente, cuando mi canal genere más dinero, sí me gustaría mudarme para alguna de esas ciudades. Porque a mí me gusta muchísimo el mar. Yo, con sentarme frente al mar, yo me relajo, siento una paz enorme. Y la verdad tampoco estoy soportando el frío, gente. Pero eso sería en un futuro cuando yo sienta que yo estoy estable económicamente con mi canal de YouTube. Mientras tanto, yo sigo viviendo aquí. A mí me encanta esta ciudad. La quiero conocer al máximo. Así que por ahora, aquí. Pero en un futuro tal vez sí me quiera mudar de ciudad. ¿Estás contento con tu decisión? Me imagino a qué te refieres a que si estoy contento con haberme venido para acá. Y sí, la verdad yo estoy súper contento. Esto yo lo he soñado toda mi vida, nunca pensé que fuera posible y fue posible gracias a mi trabajo en YouTube, gracias a todas las personas que me han apoyado. Esto es un sueño y por supuesto que yo estoy muy feliz, yo estoy que salto de alegría, no salto ahora, porque obviamente a ti te invade todo ese miedo, te invade todo ese pensamiento de que señor de madre que uno no pueda ser feliz en su propio país y tal, pero yo sí estoy muy feliz de estar acá. Y no me arrepiento, la verdad. Dice, ¿has tenido un momento tipo, puedes sacar el cubano de Cuba, pero no a Cuba del cubano estando en Brasil? La verdad, sí. A ver, hay muchas veces que yo me avergüenzo, hablándonos aquí ahora mismo, hay muchas veces que yo me avergüenzo de ser cubano porque hay muchísimos, pero muchísimos cubanos que dejan nuestra nacionalidad por el piso. Y siento que muchas personas de otros países nos odian y generalizan a todos los cubanos por ese tipo de cosas. Y por supuesto que acá lo he tenido. Ustedes no saben cuántos cubanos me están comentando a mí desde que yo me vine para acá, comentándome cosas horribles. Porque gracias a Dios yo no he tenido que pasar tanto trabajo desde que llegué acá. Yo soy súper afortunado, eso siempre lo digo. Gracias a mis esfuerzos y gracias a las personas que me apoyan, gracias a lo que yo he construido, yo soy súper afortunado y yo no he tenido que pasar trabajo acá en Brasil. Muchos cubanos vienen para acá y empiezan a pasar trabajo y tienen que estar en casas compartidas con personas desconocidas y pasan tiempo y muchos meses para conseguir una cama y cosas así. Y yo lo entiendo, pero lo que no entiendo es que tú critiques a otra persona por eso, porque al final la otra persona lo está logrando porque, o sea, eso es envidia. Y desde que yo llegué acá, muchos cubanos me están como tirando hate por mi página de Facebook o por Instagram, de que si tú eres un niño, de que no has tenido que pasar trabajo en la vida, porque tú ya hasta aquí ya tienes todo en un mes, que si no sé qué. Yo entiendo que no todo el mundo tiene la misma, pero eso no es mi culpa, o sea, yo no tengo culpa, yo he construido las cosas que yo he logrado por mis propios medios, pero no tienes por qué criticarme a mí por eso, al contrario, yo me sentiría súper orgulloso a ver que una persona del mismo país que yo esté triunfando gracias a sus propios esfuerzos, o sea, es como que pretendes hacer videos en portugués, ya estás estudiando portugués. Te voy a responder de ya estoy estudiando portugués. Sí, yo estoy aprendiendo portugués, ya sé lo básico. Yo interactúo muchísimo cuando salgo a la calle, cuando voy a las tiendas, yo interactúo. Yo soy una persona que no tiene miedo de hablar, aunque se confunda. De hecho, he ido a muchos lugares en los que he hablado y los brasileños saben que no soy de aquí, porque obviamente no estoy hablando con el acento bien, porque estoy aprendiendo. Y como que se ríen y tal, y yo, bueno, yo me quedo así como que si no lo intento, o sea, si no practico, nunca voy a aprender. Así que me da igual que se rían, me da igual cualquier cosa. Yo soy una persona que no tiene miedo de hablar el idioma. Entonces, a mí me pasó así con el inglés. Yo aprendí a hablar inglés, yo interactuaba en inglés y me daba miedo, pero lo hacía igual. Y aquí lo estoy haciendo así, yo estoy interactuando en portugués, yo estoy aprendiendo muchas cosas. Yo estoy aprendiendo muchas cosas en portugués. Pero es poco a poco, ¿me entienden? Y sí, estoy aprendiendo, obviamente. Ahora, cambiar mi contenido a portugués, quiero decirles que lamentablemente eso nunca va a pasar, porque mi contenido no va dirigido a mí específicamente y a mi vida como inmigrante de Brasil ni nada de eso. Mi contenido lo quiero hacer mundial para conocer lugares, cultura. En un futuro me gustaría viajar por muchos países, así que no tiene sentido que yo cambie mi contenido a portugués, o sea, de español a portugués,
Porque yo no me quiero enfocar en Brasil solamente, yo quiero enfocarme en todas las personas de cualquier parte del mundo y por eso es que mis videos tienen subtítulos en inglés y portugués, para que las personas que hablan inglés me entiendan y las personas que hablan portugués me entiendan. No me tomen a mal lo que estoy diciendo, yo quiero muchísimo a todos los brasileños que me siguen, a todas las personas de habla inglesa que me siguen, por supuesto, y por eso mismo activo los subtítulos, pero mi idioma es el español. Y yo en mi canal de YouTube voy a hablar español. Por supuesto, quiero que vengan personas que hablen inglés, que hablen portugués, que hablen alemán. Y para eso están los subtítulos. Pero mi idioma en mis videos no va a cambiar. Por cierto, quiero muchísimo, los quiero mucho a las personas que ven mis videos con subtítulos. Porque sé que es tedioso ver videos en otro idioma subtitulado. Así que muchísimas gracias. Eso es una demostración de apoyo para mí. Así que muchísimas gracias. ¿Por qué no colaboras con otros youtubers cubanos? Cuando tú estás en esta vida de YouTube, tú te das cuenta de muchísimas cosas, sobre todo la gran competencia que hay entre creadores de contenido, porque hay muchísimas personas como yo que son honestas, que son sinceras, que son realistas, que son leales, bla, 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 pero hay muchas otras personas que son súper interesadas y solamente quieren hacer cosas por interés, o hay un trasfondo en las cosas, ¿me entienden? Entonces yo no he tenido muy buena experiencia con youtubers cubanos. De hecho, yo nunca he colaborado con... Yo he colaborado con un solo youtuber. Y porque lo conocí en persona. Hace ya. De ahí en fuera no he colaborado con absolutamente más nadie, no porque yo no quiera, sino porque las veces que he dicho para colaborar me decían que no, porque no tenía yo suficientes suscriptores. Entonces cuando tenía un poquito más de suscriptores me decía, oye, ahora sí podemos colaborar, y ya yo no quería, porque yo no quiero colaborar con alguien por suscriptores ni nada, yo quiero colaborar con alguien porque me gustaría colaborar con alguien que haga lo mismo que yo, que sea, o sea, ¿me entiendes? Por esa conexión, no porque cantidad de suscriptores, a mí eso me da realmente igual. Yo no busco cantidad de números, yo busco tener una comunidad estable, así sea 1000, 3000 suscriptores. A mí me da igual, lo que a mí me importa es que mi comunidad sea una comunidad estable y que me apoye. No me importa ir a colaborar con otro youtuber porque tiene 100.000 suscriptores más que yo, la verdad eso me da igual. Entonces como todos mis paisanos, o la mayoría de mis paisanos, porque no voy a generalizar tampoco, tienen esa mentalidad, yo más tengo a colaborar con ciertos creadores de contenido porque no me gusta que frente a la cámara tú seas family friendly y detrás de la cámara estés haciendo todo por interés, así que por esas cosas no me ven colaborando con otros youtubers. Porque mi comunidad no se merece que yo haga una colaboración con una persona falsa, la verdad. Mi comunidad, yo la quiero, yo les digo, yo los quiero muchísimo y yo siento que ustedes no se merecerían que yo venga a colaborar con alguien que hace las cosas por puro interés y que es un doble cara. No, no. ¿Tienes planeado quedar con suscriptores en algún punto de la ciudad, un parque o algo? Por supuesto que sí. Esa es una de las mayores ideas que he tenido desde que vine para acá, porque yo tengo muchísimos suscriptores de acá de Brasil y me encantaría quedar con ustedes y conocerlos y quedar en un parque, no sé, o irnos a tomar un café o algo. Yo no sé, pero algo hay que hacer. Lo que yo no sé qué es cantidad de suscriptores que yo tengo de acá de Curitiba, pero bueno, que sí me encantaría poder quedar con ustedes y conocerlos. A mí me encanta conocer a mis suscriptores. De hecho, cuando me he topado con suscriptores en la calle, aquí no en Brasil, porque aquí me pasó ya con una persona que me saludó y yo me quedé como que hola, porque todavía no me lo creía, pero en Cuba yo me he topado con muchas personas en la calle. A mí me encanta conocerlos a ustedes, la verdad. ¿Han pensado en colaborar con negocios, anuncios nuevos, emprendimientos en su perfil? Por supuesto que sí, eso es trabajo. Yo en Instagram ya he colaborado con agencias y otras cosas en la que yo les hago promoción y yo me gano una comisión por eso y cosas así, por supuesto que sí. Y en un futuro yo tengo pensado ir a los lugares sin pagar por hospedaje, por colaboración y tal. Toda esta vida de las redes sociales funciona así, por promoción, tú ganas ciertas comisiones y tal, y por supuesto que en un futuro lo haremos. ¿Tienes hermanos? Si es así, ¿cómo es tu relación con ellos? Esto muchas personas no lo saben y se van a sorprender, pero yo tengo 2 hermanos. Una historia larga, trataré de contártela brevemente. Los 2 hermanos son por parte de padre. Ya sé, mi padre era bueno, o es, no sé. El caso es que uno de estos hermanos está con mi papá ahora mismo en Estados Unidos y con su mujer. O sea, es como que de esa relación todavía sigue. Y el otro hermano, mi papá nunca le dio los apellidos por un tema ahí que no sé.
y como que no lo reconoció. O sea, que oficialmente, ante la ley, él no es mi hermano, pero yo sé que sí es mi hermano, además que se parece muchísimo a mí. El caso es que yo cuando él estaba más niño, yo trataba siempre de que fuera para mi casa, para estar, tú sabes, para tener esa relación tipo hermano, porque yo soy una persona demasiado familiar. O sea, qué cosas de la vida. Salgo yo demasiado familiar y mi familia es más disfuncional imposible. Pero bueno, yo siempre traté de tener esa relación hermano. Mi abuela por parte de padre, que es un amor de persona, ya les digo, también siempre lo trató, pero cada cual toma sus decisiones y no sé, como que de un momento para otro más nunca me habló y ya, no sé más nada de él. Yo tampoco puedo forzarlo a que me hable, ¿qué te puedo decir? Y con respecto a mi otro hermano que está en Estados Unidos con mi papá ahora, cuando yo estaba aquí en Cuba, ay, no sé por qué se me acabó la carga de los micrófonos, gente. Lo siento por el audio, pero vamos a terminar el video así. Te estaba diciendo que lo vi algunas veces en Cuba, pero más nunca tuve contacto con él desde que se fueron. Supongo que si mi papá no tiene contacto conmigo, él tampoco tiene, o sea, no tiene ese sentimiento de que soy su hermano, porque eso se aprende y creo que no lo aprendió. Entonces, prácticamente tengo hermanos por tenerlo porque yo estoy solo en la vida, gente. Yo estoy solo en la vida, se los digo. ¿Por qué dijiste en un video que no ayudarías a ningún cubano? A ver, momento, yo en ningún momento he dicho eso. No malinterpreten mis palabras. Sí, porque hay muchas personas que se dedican a malinterpretar lo que yo digo y después criticar y cosas así. Yo voy a esclarecer esto y voy a decir por qué yo no quiero, no. Porque yo no voy a ayudar a ningún cubano a hacer travesía, a hacer papeles, a nada. Te voy a decir el por qué. Después de decir el por qué, tú tomas tu conclusión y tú dices que si yo estoy o sea, si yo estoy diciendo la verdad o si yo estoy diciendo mentiras. Yo cuando me puse en el tema de venir para Brasil me he dado cuenta de muchísimas cosas y de una de esas cosas que me he dado cuenta es que el cubano es un negocio. Venir para Brasil es un negocio. Empezando por la travesía es tremendo negocio, que a mí eso me da igual, a mí me da igual la gente que se dedica a eso. Yo no tengo nada en contra de eso. Aquí hay personas que se dedican a cobrarle a cubanos por buscarle renta, cobrarle a cubanos por buscarle al aeropuerto, cobrarle a cubanos por los papeles, que eso es gratis, que lo sepan todos los cubanos que me están viendo. Hacer los papeles para estar legalmente en Brasil es gratis. Tú vas a la Policía Federal y te lo hacen gratis. Todo eso es gratis y aquí hay personas que se dedican a cobrar por eso. Porque a mí me querían cobrar por eso. Y a mí me da absolutamente igual cualquier cubano que se dedique a cobrar por esas cosas. Me da igual. Los negocios que tenga la gente a mí me da igual. Pero yo no me meto en esas cosas porque me quiero evitar problemas. Yo conozco cómo son los cubanos, conozco cómo son las cosas. Hay muchísimos cubanos. Es que, ¿cómo te lo explico? Para que no se me malinterprete, porque no quiero decir tampoco que todos los cubanos son chusmas ni nada de eso. Hay ciertos cubanos que sí lo son. Por ejemplo, voy yo a decirle a un grupo de cubanos cómo yo hice mi travesía, que sí te voy a ayudar a tal cosa, contáctate con tal persona, le doy mi contacto de con quien yo crucé la travesía, y si ni Dios lo quiera, a esas personas les pasa algo en esa travesía. ¿A quién tú crees que le van a echar las culpas? A mí, que le di el contacto de la travesía, que le dije que sí, que era súper seguro. Por eso es que no, gente, yo me quiero evitar problemas. Los cubanos son complicados. Muchos, la gran mayoría son muy complicados. Pasa cualquier cosa y la culpa la voy a tener yo. Y yo soy muy joven, gente. Yo sé que ustedes, o sea, por mi madurez a veces me pueden exigir mucho, pero yo tengo 20 años. Yo estoy muy joven para meterme en problemas. Sin embargo, muchísimas personas han venido a mis redes sociales y me han estado preguntando, Kevin, ¿qué tú crees que estaría bien vivir allí? O si recomiendo otra ciudad. Esas cosas sí, por supuesto. Yo no le niego las recomendaciones ni los consejos a nadie, pero ayudarlo, no, gente, porque yo no me pienso meter en ningún problema. Y ya les digo, a mí me da igual los cubanos que estén haciendo negocios con... Te digo, yo lo veo mal. Yo veo mal que los cubanos que están aquí quieran cobrar a los cubanos que vienen desesperados desde Cuba por cosas que son gratis. Yo lo veo mal, pero me da igual. Lo que haga la gente a mí me da igual. Yo no lo voy a hacer, porque pasa por cualquier cosa y la culpa va a ser mía.
Yo cuando estaba en Cuba estuve viendo que se estaban tirando entre cubanos porque si estafador, que si no sé qué, que si me ayudaste y después no me ayudaste. Yo no me voy a meter en eso para nada, lo siento mucho, pero yo no voy a entrar en ese juego. Dice, ¿ya consideraron trabajo o están buscando aún? Esto es algo que también me tiene un poquito alto. Para las personas que me conocen desde hace rato ya lo van a saber, pero las personas que me están viendo nuevos, yo no soy un youtuber improvisado. Yo llevo 5 años haciendo esto. Empecé hace 2 años a monetizarlo. Yo no soy un youtuber improvisado. Yo no soy youtuber porque vine para Brasil y me dio la gana de empezar a crear un canal. Yo no soy youtuber de porque en Cuba grababa edificios cayéndose y ya no. O sea, a mí me gusta esto realmente y este es mi trabajo. Esto es mi fuente de ingreso. Y yo no voy a buscarme ningún otro trabajo extra porque esto, aunque no lo crean, lleva un tiempo y una mente y lleva una estrategia, un millón de cosas. Que si yo me busco otro trabajo, no voy a tener tiempo para esto y esto necesita tiempo para crecer. Supuesto, yo pago impuestos al igual que cualquier trabajo normal. Aquí pago impuestos que son súper caros. Los impuestos aquí que son... Los impuestos son súper altos. Yo no entiendo por qué, pero bueno, yo pago mis impuestos. Para que las personas que dicen, ay, porque si no pagas impuestos no estás trabajando, yo estoy pagando impuestos como cualquier otra persona. En cuanto mi dinero entra a YouTube, el gobierno hace crack y me quita tremenda cantidad de dinero por impuestos. Así que este es mi trabajo y esto es lo que yo quiero para mi futuro. ¿Hubo alguna persona que te quería cobrar dinero por ayudarte con información sobre Brasil? Solo tienes que responder sí o no. No te voy a decir mentira, así que sí. Sí hubo una persona que me quiso cobrar por eso. Te digo, me da igual. Yo lo veo mal, pero a mí me da igual. Pero sí lo hubo. ¿Qué hubieras sido si nunca hubieras sido youtuber? Bueno, a ver, esto es complicado porque yo desde niño quería ser youtuber, la verdad. Yo desde que conocí todo este mundo, yo dije, esto es lo mío, yo tengo para esto. Yo soy una persona muy extrovertida, se habrán dado cuenta, soy muy carismático también, así que este mundo lo que necesita es eso, ser extrovertido, carismático, así que aquí estoy. Siento que a mí me hubiera gustado ser community manager, en plan, trabajar de marketing para empresas. A mí me encanta, de hecho yo estudié eso. Y yo sé perfectamente cómo funciona todo ese tema, que por cierto, a mí, yo con YouTube, fracaso en YouTube, por ejemplo, y yo automáticamente me meto al mundo del marketing, que ganan tremenda cantidad de dinero, y más rápido que un YouTuber, porque un YouTuber tiene que ir escalando, tener comunidad para ir ganando más dinero. Los de marketing no, los de marketing llegan a la empresa, trabajan y ganan su sueldo. Entonces, yo si quiero puedo trabajar de marketing, lo que no, porque a mí me gusta YouTube. Si tuviera un poquito más de ganas de meterla a la escuela, tal vez hubiera llegado a ser psicólogo. También me gusta muchísimo la psicología. ¿Por qué las personas traumadas siempre quieren ser psicólogos? ¿Cómo siendo tan joven lograste tantas cosas? Eso es algo que me preguntan mucho, sobre todo las personas que me siguen de mi edad, de 18, 19 años. En Instagram yo tengo o sea, aquí en YouTube me siguen personas mayores, pero en Instagram me siguen más personas de mi edad y es algo que me preguntan muchísimo porque obviamente en Cuba eso no es algo normal y tal vez es por eso que me han criticado muchísimo. Yo desde niño siempre tuve una mentalidad que no era igual a la del resto. Yo siempre estaba pensando en independizarme. Desde los 14 años estaba empezando en independizarme. Y eso en Cuba era una locura porque en Cuba nunca se había visto que un joven se fuera a independizar solo, se pagara todas las cosas solo, no dependiera de nadie. En Cuba siempre la familia queda en una misma casa y así va pasando de generación en generación. Yo siempre tuve una mentalidad que no era lo normal y cosas así. Me faltaba el dinero porque mi familia siempre ha sido una familia pobre, nunca ha sido una familia adinerada en lo absoluto. Empecé con lo de YouTube, que es lo que me gustaba. Me deprimí muchas veces porque no me daba resultados. Mi familia me exigía muchísimas cosas. Y llega un momento en el que cuando no hay dinero, tu familia te empieza a exigir que si ya tienes que tener dinero, no sé qué. Y como yo les explico a ellos que eso es una cosa que tú tienes que ir escalando para empezar a ganar dinero. Fueron tiempos difíciles, pero empecé a monetizar. Cuando empecé a monetizar tuve el apoyo de muchísimas personas. En aquel momento tenía anemia, me estaba muriendo del hambre. Sí, me estaba muriendo del hambre. Esta cara hinchadita que ven no existía. Tuve el apoyo de muchísimas personas y ahí empecé a crecer y empecé a crecer un poquito más en YouTube. Y así empecé a ganar un poquito más de dinero.
Y aquí estamos. Si realmente lo quieres lograr, lo logras. O sea, si realmente tú quieres una cosa, tú lo logras porque lo logras. El camino es súper difícil, tienes que esforzarte muchísimo, va a haber muchísimas caídas, demasiadas, más caídas que subidas, muchísimas, que te van a poner en contra de lo que tú estás soñando. Vas a llegar un momento en que vas a decir esto no vale la pena, esto no es para mí. Pero si lo quieres lograr, hazlo. Hazlo, porque yo tuve muchos momentos y estoy teniendo ahora en día muchísimos momentos en los que me quiero dar por vencido. Si no te das por vencido y tú estás ahí, lo logras. Te lo digo yo. Te lo digo yo, que para mí la vida no ha sido nada fácil. ¿Piensas regresar a Cuba? Esta pregunta formó debate en la publicación de la comunidad. ¿Piensas regresar a Cuba? Muchísimas personas dijeron, ay, pero qué pregunta tan tonta, ¿cómo te vas a preguntar eso? Es obvio que no. Te voy a decir algo. Para que yo regrese a Cuba, tiene que ser que a algún familiar que yo quiera bastante, alguien que se haya preocupado por mí bastante, o que yo no sé. Porque yo estoy teniendo pesadillas con regresar a Cuba y no poder volver a salir. Yo les voy a contar, cuando yo regresé de Guyana, recuerden que yo viajé a Guyana, les grabé muchísimos videos, ese fue como mi primer país en el que yo realmente grabé lo que me gustaba y fue súper bien. Cuando yo regresé de Guyana, cuando abrieron la puerta del avión, que yo salí del avión para el pasillo ese, yo sentí una depresión tan grande. En ese momento me vinieron muchísimos pensamientos de volví a la cárcel, no voy a poder salir de aquí más nunca. Ahora, como yo vuelvo a conseguir dinero para salir de aquí, yo no tenía que haber regresado a este país, esto es una cárcel, de aquí no voy a poder salir más nunca. Y eso se repetía, que yo empecé a llorar horrible. Cuando yo llegué al apartamento, que saludé a Dariel y a Nicky y todo, yo lloré horrible. Estuve una semana completa en depresión constante, no pude grabar nada en esa semana porque yo me sentía súper mal por regresar para Cuba, porque sentía que nunca iba a volver a salir de ese país, porque salir no es barato, no es nada barato. Y las personas que trabajan para YouTube, las personas que tienen seguidores dentro de Cuba, son vistas por el gobierno porque a ellos no les gusta que tú muestres la realidad, y yo me estaba dedicando a mostrar la realidad. Llegó un momento antes de salir de Cuba que no estaba mostrando la realidad tanto así, porque ya yo sabía que yo estaba en la vista. Y si lo hacía, probablemente no me dejaban salir de Cuba. Entonces yo tengo miedo, se los digo abiertamente, tengo miedo de regresar para Cuba y que no me dejen salir. No lo sé, de verdad. Es mi mayor miedo ahora mismo, regresar para Cuba y que no me dejen salir. Por eso mismo no tengo pensado viajar para Cuba, yo no quiero viajar para Cuba, yo extraño muchísimo Cuba, extraño los atardeceres hermosos, las playas hermosas, pero la libertad es mi prioridad y yo no pienso regresar para un país en el que yo no tengo la certeza de que voy a salir o me van a dejar encerrado allá adentro de por vida. Entonces yo no pienso regresar para Cuba. La otra pregunta, ¿qué es lo bueno y lo malo de ser youtuber para ti? Para mí, bueno, ¿por qué empiezo? ¿Por lo bueno o por lo malo? Bueno, voy a empezar por lo malo. Para mí lo malo de ser youtuber, y se los voy a decir sinceramente, directamente como yo soy, es tener que soportar a tantas personas estúpidas, mediocres, faltas de cerebro en los comentarios. Ustedes no saben cuántas personas sin cerebro vienen a comentar cosas estúpidas que tú dices, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo no puedo creer que haya personas que piensan así. Y ahí es que cuando tú te das cuenta, yo siempre estoy diciendo en mis videos en el canal con Dariel, que es más de nuestra vida personal, siempre estoy diciendo cosas tipo la política y la religión influyen mucho en los pensamientos de las personas, todo es para influenciar a las personas y tal. Y yo con muchos comentarios me he dado cuenta de esas cosas, que muchas personas se dejan influenciar por otras cosas y empiezan a comentar cosas que no son, y ellos se piensan que tienen la razón. Con el tema de Nicky, aguantar comentarios estúpidos, que si ya abandonaste a Nicky. El video reciente que hicimos de probando dulces brasileños, ustedes no saben cuántas personas empezaron a comentar de que si tienes que irte de Brasil porque lo criticas todo, porque si pruebas un dulce y lo criticas, imagínate tú, hice un video probando dulces brasileños, no me gustó un dulce y entonces te voy a decir mentira, te voy a decir que así me gustó el dulce para que
para quedar bien con Brasil. ¿No me gusta el dulce? ¿Qué te voy a decir? Si no me gusta el dulce, ¿qué te voy a decir? Y cosas estúpidas así que tú dices, pero ¿y esto qué cosa es? Lo bueno de ser youtuber, mira las cosas, lo malo es tener que soportar gente estúpida y lo bueno para mí es tener tanta gente que te apoya, que te comenta cosas lindísimas, que si aquí me hace reír muchísimo, que si me encantan tus videos, porque con tus videos conozco lugares que nunca pienso conocer. Todas esas cosas, para mí eso es lo mejor de ser youtuber. O sea, muchas personas, muchos youtubers pueden decir, ay, para mí lo mejor de ser youtuber es que te da libertad financiera, por supuesto. YouTube, si tú te esfuerzas, te da la libertad financiera, que ese es mi objetivo. Pero fuera de eso, es la comunidad, o sea, el grupo de personas que van a estar para ti apoyándote, con las que tú puedes interactuar, con las que ahora mismo yo empiezo una transmisión en vivo porque estoy aburrido y quiero hablar y allí estamos hablando y me divierto. Yo me divierto muchísimo en nuestras transmisiones en vivo en el canal con Dariel, Kevin y Dariel si no estás suscrito. Yo me divierto muchísimo y la paso súper bien y eso a mí me encanta y que se preocupen, porque muchísimas personas se preocupan. Cuando yo iba camino a la marcha esta de la comunidad para grabarles, les dije rapidísimo en nuestro chat de WhatsApp que vomité, no pude ir y muchas personas cuando volví a subir el video me empezaron a preguntar, Kevin, ¿cómo te sientes? No sé, esas cosas. Eso es para mí lo más importante de ser youtuber, el apoyo de las personas. ¿Quién lo diría? O sea, lo peor de ser youtuber es las estupideces que dicen ciertas personas y lo mejor, las cosas lindas que te dicen tantas personas. Entonces, gente, ya se acabaron las preguntas. Si tienen alguna otra, dímela en los comentarios, yo te voy a estar respondiendo. Recuerden, yo no soy una persona que va a decir mentiras. Yo siempre te voy a hablar sinceramente y honestamente como yo soy, a las personas que le gusten bien, a las que no, lo siento mucho. Como el tema de los dulces, que eso me parece una bobería porque es un dulce, pero hay gente que se lo toma a pecho. Entonces nada, coméntame qué tal te pareció. Si tienes alguna otra pregunta, dímela en los comentarios. Tal vez en un futuro hagamos otro video respondiendo preguntas, quién sabe. Si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like. El like es muy importante, no solo las donaciones como dicen muchísimas personas. Los likes y los comentarios son apoyo, pero un apoyo muy importante para que los videos lleguen a más personas y seamos más personas en esta comunidad. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Un abrazo. Bye, bye. Bye.